Bien, llegamos hasta la Municipalidad de Totoras con las cámaras de diario de Totoras, porque bueno, tenemos que dialogar, hace tiempo que lo teníamos previsto con Melina Buchino, que está trabajando mucho en un área que es muy importante, que es el área de bromatología de la Municipalidad de Totoras, que desde hace un tiempo, por nueva directiva de la provincia, pertenece a la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria. Vamos a arrancar con un tema del cual estamos viendo en el canal últimamente algunos spots, que es el tema de la triquinosis, porque hubo en la región un comentario, un brote que arrancó en Córdoba, después en Santa Fe. Vamos a empezar hablando de este tema, de las alertas, de los cuidados, de qué se hace desde la municipalidad y de qué manera la gente puede colaborar para prevenir esto. Melina, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, realmente se está trabajando mucho en el área. Arrancamos el año pasado, bueno, fue un periodo un poco de adaptación, de empezar con las nuevas actividades o las que ya existían y hacer un poquito más de hincapié en lo que es seguridad alimentaria. De a poquito fuimos empezando a corregir algunas cosas que no se entendían bien, quizá hacer más hincapié en lo que es la solicitud de la libreta sanitaria, que bueno, antes se pedía solamente al titular de la empresa o al titular del establecimiento, y bueno, realmente es que se tiene que tener a todos los empleados, a todo el que manipule el alimento o que esté trabajando en un establecimiento donde se expenden alimentos. Esa fue una, y empezar con los cursos de manipulación de alimentos, que aquí no se dictaban, y bueno, ya llevamos 5 desde el año pasado, y tengo todavía para este año programado 2 más en los meses de septiembre y diciembre. Eso para recordar un poco, porque se hacen por única vez, o sea, la persona que los realiza lo hace una sola vez. ¿Quiénes son los que lo realizan, los que tienen que realizarlo obligatoriamente? Todos los que estén dentro de la cadena agroalimentaria. Vuelvo a repetir que son desde el que interviene, desde la obtención de la materia prima hasta la venta del alimento en sí. Quiere decir que aquellos que trabajan en una industria donde se elabora, aquellos que algunos que son empaquetadores o acondicionadores, como se les dice, los que las transportan, los que las depositan y los que los venden. O sea, prácticamente todos. Y si hay un control de ASAL a cargo tuyo y no han hecho ese curso, es una infracción. Sí, es una infracción al código, porque el código establece que, el Código Alimentario Argentino establece que todos los manipuladores deben tener sí o sí libreta sanitaria y curso de manipulación de alimentos. Eso es como requisito básico del manipulador en sí. Después tenemos para cada actividad de cada establecimiento diferentes cuestiones que le vamos a ir exigiendo. Por supuesto que eso de a poco, ¿no? Por eso es como que tuvimos un periodo de adaptación y que comenzamos con estas exigencias que son las básicas, y de a poquito vamos a ir exigiéndole más. Sí, aquellos que tenían quizá... voy a hablar de faltas, pero bueno, algunos casos particulares que teníamos algunos problemas, cuestiones edilicias, empezamos de a poco a exigir por lo menos lo básico, ¿sí? Como para tener una cuestión básica de higiene. Luego sí se irán implementando otras cosas, pero con el tiempo. Hay tiempo para trabajar. Claro, pero bueno, cuando se habla de controles bromatológicos que tienen que ver con la higiene, con la elaboración de alimentos, y hay quienes dicen, bueno, no se puede ser tan exigente, hay que hacerlo progresivo, pero después aparecen brotes de triquinosis y la responsabilidad cae al Estado. Digamos, es ahí donde se da esto de que el Estado tiene que ser riguroso en este tipo de controles, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una línea que nos baja a Santa Fe. En este tema hay que ser bastante cauto, como cualquiera de las otras enfermedades que generalmente aparecen. Pero bueno, nosotros acá en Argentina tenemos la cuestión de la carneada familiar en el campo, y esta es la época en la cual empiezan a aparecer los brotes de triquinosis. Con respecto a eso, en el mes de mayo, nosotros teníamos planificado desde ASAL hacer una campaña conjunta, digamos, se hacía en todo Santa Fe, donde se hacía una campaña de prevención. Nos habían dicho que teníamos que preparar algún tipo de programa para llevarlo, que el programa que saliera elegido iba a ser implementado en toda la provincia. Esa era una cuestión que tenía desde ASAL, pero bueno, no se dio tiempo porque unas semanas después aparece un brote en Córdoba que alerta a Santa Fe. ¿Por qué? Porque Córdoba está muy pegado y bueno, ya sabemos que las costumbres que tiene Córdoba generalmente también las tenemos los santafesinos, sí, en cuestión de las carneadas. Y entonces ya se apuró, digamos, el tema de la campaña.
No sé si, bueno, nosotros acá, por lo menos lo que hice yo a nivel local, es enseguida enviar los afiches que ya nos habían dado, unos afiches, unos spots publicitarios, entonces lanzar la campaña, como de lugar, lanzarla. Se llevaron afiches a los supermercados y las carnicerías, por lo menos los super más grandes, y a algunas de las carnicerías. Tengo más afiches que los voy a ir largando de a poco para los demás almacenes, comercios, etcétera, en los que se habla sobre la prevención. Incluso los spots publicitarios que están dando, por ejemplo, en el canal o en las radios, también habla de la prevención. De todas maneras, creo, me parece, tengo una postura, una visión con respecto a lo que pasó acá en el año 2003, me parece. Sí. Caso gravísimo que incluso fue tomado por ASAL la última vez que tuvimos una charla que se hizo sobre plataforma online, y se tomó el caso de, nos hacían primero una encuesta en realidad a todos los bromatólogos sobre el caso de triquinosis, si habíamos tenido en la localidad y qué cantidad de personas y cómo se había dado. Bueno, yo no trabajaba obviamente en ese momento, ni siquiera vivía acá, pero por lo que pude recaudar de datos, se sabía de que habían sido, aparentemente fueron unas 300 personas involucradas, que era muchísimo. O sea, era mucho porque, por ejemplo, en el caso de Salto había más del 10% de la población infectada, y eso es gravísimo. Entonces, bueno, fue tomado desde ASAL como un caso ejemplar, porque creo que no sé si hubo en la provincia un caso tan grande como este. ¿De qué manera no hacer las cosas, en realidad? Fue tomado así. La postura que yo tengo es que, habiendo vivido ese tipo de cosas, a mí me cuesta entender que volvamos a tener un caso de triquinosis. ¿El por qué? Porque me parece que ya todos sabemos que no debemos consumir chacinados que no tengan rotulación, o que no sepamos de dónde vienen, o si sabemos que es de alguien que los hizo casero, no los consumamos hasta que no sepamos realmente si se puede consumir. Hablábamos antes nosotros, si yo tengo cerdos, yo tengo campo y tengo cerdos, crío cerdo en mi campo, nadie me puede prohibir que yo haga una carneada y que invite a mi familia a comer. Nadie te lo va a prohibir. El tema es que vos no podés salir con esos productos, con los productos de la faena, hacer chacinados y salir a comercializarlo. Eso no se puede. Y si tenés Tampoco debería comprarlos el comercio, ¿no? Por supuesto de que no. Por supuesto de que no. Por eso digo que ya sabemos acá en Totoras y en Salto de qué se trata esto. Si nosotros nos infectamos hoy en día con triquinosis, no podemos decir que no sabemos por qué. Ya sabemos que hay ciertas conductas que no las debemos hacer. Sí puede pasar que te inviten a una casa a comer y que te inviten con salame, y bueno, a veces uno no va a preguntar a dónde compraste esto, dónde sacaste esto, y que te inviten con un salame y que el salame sea casero y como no lo sepas y que esté contaminado, ¿sí? O infectado de triquinosis. Pero también está la persona que sí sabe, el que dio de comer, que sí sabe de dónde proviene. Como yo te decía, no le puedo prohibir a nadie eso. Sí, si yo tengo la intención de invitar a un amigo, de regalarle a un amigo un chacinado que hice con cerdo de mi campo, realmente el análisis de triquinosis es muy, muy sencillo, es rápido, la digestión enzimática tarda 15 minutos, con lo cual, hoy en día, para quedarnos más tranquilos, lo que podríamos hacer es, si quiero hacer una carneada, sí, o hacer analizar el producto, entonces si no tiene nada, bueno, entonces puedo tranquilamente regalárselo a un amigo. ¿En qué momento se sabe si el animal puede o no ser utilizado, se le detecta la triquinosis? Eso es una vez que ya está faenado. Una vez que está faenado, digamos, el análisis. Sí, es un análisis, una muestra de carne que se hace por digestión enzimática y se ve al microscopio, es rapidísimo. Muy bien. Digamos, vamos a repetir el caso de las familias que tienen campo, pero si quieren quedarse tranquilos ellos, ¿cómo es el proceso? Una vez que tienen mataron el animal, algunos hacen la faena en el momento, bueno, después se puede hacer sobre el producto el análisis, no hace falta que sea sobre la carne de cerdo antes de faenar. Una vez faenado y antes de procesar. Puede ser en el producto, lo que pasa es que ya te tomaste el trabajo de hacerlo quizá. Claro. Pero sobre el cerdo ya faenado, una muestra de un laboratorio, cualquier laboratorio de Rosario, de Santa Fe, no sé si aquí en la región, no sé, en Cañada o Carcarañá, que puedan llegar a tener algún laboratorio, que te hagan el análisis enzimático.